Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Gracia, paz y misericordia sea con todos ustedes, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Bienvenidos a un nuevo estudio. Pues mi nombre es Fernando, ya muchos me conocen y quiero darles bienvenida a este nuevo video que estamos haciendo el día de hoy. Quiero entrar con ustedes en contexto acerca de lo que vamos a tratar el día de hoy, y creo que lo han visto en la portada de la imagen, que vamos a hablar acerca del libro del Mormón. Pero ¿por qué estamos dando este estudio? Porque está circulando un video acerca de esta denominación o acerca de esta organización. Seguramente tú ya lo has visto en las redes sociales, están en Twitter, están en Facebook, están en YouTube, están también apareciendo en las plataformas de TikTok, etc. Y son videos que constantemente te aparecen como anuncios publicitarios, ¿no? Como una publicidad o como una sugerencia para ti. ¿Quiénes son estas personas? Ellos se hacen llamar los representantes de Jesucristo y cuentan con millones de seguidores en sus páginas virtuales y están establecidas en cada país. Tú los vas a leer con ese nombre, ¿no? Los representantes de Jesucristo, o también venajesucristo.org, ¿no? Y si tú te das unas pasaditas por sus redes, por sus aplicaciones ya establecidas, vas a ver que sí tienen muchos seguidores, ¿no? Pero para los que no lo han visto el video, o para los que quieren recordar juntamente conmigo el video, quiero que veamos el video y de acuerdo a eso vamos a ir avanzando en este estudio del día de hoy, ¿ya? Veamos el video. Soy Elder Ávila. Soy la hermana Palma Reyes. Soy hermana Iturbe García. Soy Elder Ramos. Y somos los misioneros. Venimos de todas las partes del mundo. De Ecuador, España, Honduras. Yo soy del estado de Washington y mi español es bueno. Antes de la misión estaba estudiando y estaba trabajando. Estaba estudiando para ser ingeniero. Yo era boxeador. Antes de la misión era futbolista profesional de fútbol sala. Todos somos voluntarios y solo queremos ayudar a otros. Dedicamos esos 2 años para servirle a las personas y también demostrar el amor que Dios tiene para ellos. Como misionera, una de las cosas que más me gusta es poder conocer a las personas. Me encanta hablar con la gente sobre Dios, sobre la vida y a veces el fútbol. Nos encanta hablar de Dios, poder invitarlas a acercarse a Él y ayudar a las personas a cambiar su vida para mejor. Que me gusta mucho servir y poder llevar un poco de alegría, ¿no?, a otras personas. De ser un misionero me siento magnífico. Quiero que todas las personas puedan saber eso, como que puedan confiar en nosotros y que puedan sentir ese amor y también el amor de nuestro Padre Celestial. Muy bien, tú has podido ver el video y sin duda lo has reconocido fácilmente, ¿no? A muchos ya es familiar el tono, las voces, lo audiovisual, o sea, es fácilmente reconocible porque yo estoy seguro que a cada uno de ustedes les ha parecido este u otros videos similares al que hemos visto, ¿no? Ahora, ellos no son más que la secta llamada los mormones, quienes tienen por base o por peculiaridad el libro del Mormón. Hacemos este video para alertar a la comunidad cristiana a tener cuidado con este tipo de enseñanzas, pues no están de acuerdo a lo estipulado en la verdad y única palabra de Dios, que es la Biblia. Nos ha parecido muy interesante notar que ellos han avanzado mucho en sus métodos de captar personas, de impactar a personas, pues se han involucrado tanto en las redes sociales, creando páginas y videos que llaman la atención
a personas a simple vista que ven los videos y no encuentran nada malo, pues ellos han sabido camuflar muy bien su doctrina torcida con videos, imágenes, postales, etcétera, que son meramente emocionales, que impactan las emociones y te llevan a un plano sentimental. ¿Cómo qué? Como la tristeza, el desánimo, la muerte, el abandono, el vacío interno, etcétera. Y tú lo vas a poder ver, o por lo menos si haces ahí, tomas un tiempo para recordar, o si has visto alguno de estos videos, tú vas a ver que ellos tocan siempre, ¿no? En sus videos cortos de 1 minuto, 1 minuto y medio o 2 minutos, van a tocar temas como que uno lo ve y dice, no veo nada de malo, ¿no? Veo que están hablando algo cierto, porque están tocando temas muy, muy superficiales como lo dijimos, ¿no? El amor, la tristeza, el vacío, el abandono, la soledad, y siempre te están llamando a una reflexión, y tienes que entender una cosa y ser muy meticuloso, ¿no? Porque ellos saben cómo captar, saben cómo camuflar lo que en realidad llevan por fundamento, por base doctrinal, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadoso. Por eso este video lo hacemos para alertar al mundo cristiano, a nuestras hermanas y hermanos en Cristo, para que tengan cuidado, porque en el fondo, en su trasfondo, esta es una secta mormona, ¿no? Ahora, tú puedes decir, pero ¿qué con eso? ¿Qué con la secta mormona? Para los que no saben, y también para los que ya tienen conocimiento, lo que caracteriza a esta secta mormona o a esta organización es que ellos tienen por base el libro del Mormón. Ahora, ¿cómo sabemos que esta organización de Ven a Jesucristo o los representantes de Jesucristo de los últimos tiempos es mormona? Porque ellos mismos dan ese testimonio. Y quiero que veamos el siguiente video, y ahí es donde tú te vas a dar de cuenta que esta organización, esta secta, sí es mormona. Veamos el video. ¿Cuál crees que es la mejor saga de libros que se ha escrito? ¿El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo? Juntos son la historia colectiva de Dios y de nosotros. En el Antiguo Testamento aprendemos sobre la creación del mundo, sobre Adán y Eva, sobre Noé y Moisés. En el Nuevo Testamento Dios dio a su Hijo primogénito, Jesucristo, quien nos enseñó la manera de vivir y quien murió por nosotros para que pudiéramos regresar a la presencia de Dios. En el Libro de Mormón, nuestro Salvador resucitado visitó a la gente de la América antigua, les enseñó sobre su evangelio y ellos se esforzaron por seguir su ejemplo. Los logros y desafíos de esos pueblos han enseñado a millones de personas a encontrar paz y dirección en la actualidad. Entonces, ¿cuál concluiríamos que es la saga de libros más grandiosa que hay? Las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, la historia colectiva entre Dios y todos nosotros. Ningún otro conjunto de palabras que se hayan escrito tiene la capacidad de dar mayor significado a nuestra vida. No hay otras enseñanzas que nos guíen para alcanzar mayor felicidad. La Biblia y el Libro de Mormón, aunque son 2 libros por separado, cuentan la misma historia. ¿Crees que ha llegado el momento de leerlo? Tenemos una copia gratuita del Libro de Mormón para ti, y lo mejor es que no tienes que leerlo solo. Haz clic abajo y misioneros que se encuentran en el área donde vives fijarán una visita en línea o en persona para ayudarte. Muy bien, creo que con este video ha quedado claro que esta organización, esta secta, esta denominación es mormona. Ahora, uno puede preguntar y decir, pero ¿qué problema? ¿O cuál es el problema? ¿O cuál sería la dificultad con esta secta o con esta denominación religiosa? Aunque son muchos los problemas que presenta la doctrina del mormón en cuanto a la verdad del cristianismo, porque, ojo, es muy diferente la doctrina mormona que la doctrina del cristianismo, ¿no? Queremos que en este estudio, amados hermanos, ir a la pregunta que nos podría disipar la duda acerca de las enseñanzas del Libro del Mormón. Pues ellos se basan en su libro conocido como el Libro del Mormón. Y tristemente ellos lo comparan al igual o lo tienen superior a la Biblia misma, ¿no? Ahora, quiero que entendamos lo siguiente en este punto, ¿no?
como lo has visto en el posteo de la imagen, vamos a abarcar una pregunta, ¿no? El libro del Mormón, ¿no? Y la pregunta que colocábamos ¿es igual el libro del Mormón a la Biblia? Tenemos que dudar de ella. ¿Es confiable el libro del Mormón? Entonces vamos hoy a ver ese punto el día de hoy, ¿ya? Decía, tiene muchos problemas a nivel doctrinal la secta mormona, pero hoy quiero tocar acerca el punto del libro del Mormón, ¿no? Y si es confiable, si es veraz, si es inerrante y si es, lo más importante, inspirada por Dios, ¿no? Como ellos aseguran. Ahora, la pregunta que nos deberíamos hacer todos ¿es confiable el libro del Mormón? ¿Por qué razón debería de leer el libro del Mormón? ¿Qué tan seguro es este libro? Interesante porque el video que veíamos hace un momento decía cuál de los escritos testamentarios fue más impresionante. Y decía la mujer ahí que apareció en el video, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento o el libro del Mormón. ¿Te das de cuenta? Ahí nomás ya está inyectando un pensamiento acerca del libro del Mormón y lo está comparando o lo está dando igualdad con el libro de la Biblia, los 66 libros que Dios inspiró, ¿no? Ahora, en estas preguntas podríamos responder de la siguiente manera, ¿no? Solamente tocando el libro del Mormón. Si tú alguna vez has usado o has visto o tal vez lo tienes ahí en casa un libro del Mormón, tú vas a ver en la portada, ya, y ahora también lo vemos en alguna imagen, que ahí dice el libro del Mormón y ahí abajo que dice otro testamento de Jesucristo. Ahí nomás, solo en la portada, solo en la tapa del libro, nos damos cuenta que ya hay como una siembra engañosa, ¿no? Como que hay algo que dudar, porque esa palabra otro testamento, ¿no? Ya nos hace dudar y ya ahí uno ya puede decir, no, hay que rechazar esto porque aquí nos habla de otro testamento, ¿no? Ahora, veamos lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 1, versos 6 al 7, dice el texto así. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Jesucristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y nota lo que dice el apóstol Pablo, mas si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, el tal sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica un diferente evangelio del que vosotros habéis recibido, el tal sea anatema. Entonces, vamos a utilizar este texto y vamos a ir, viendo este texto, vamos a poder ayudarles a ustedes a que podamos entender que ya para el tiempo de Pablo también había este tipo de confusiones, tipo de organizaciones o tipo de personas que querían pervertir, confundir y tomar otro evangelio, ¿no? Otra palabra de Dios también, ¿no? Otro mensaje de Dios. Veremos este texto en dos grandes interrogantes también. Número 1, ¿qué significa que el libro del Mormón se autoproclame otro testamento de Jesucristo? Y la pregunta es, ¿hay otro testamento? ¿Hay otro evangelio? Al autoproclamarse otro testamento, está afirmando que el primero no está completo, que es insuficiente y que este segundo, es decir, el libro del Mormón, otro testamento, es la revelación final y complementaria del primero. ¡Wow! Qué interesante esto, porque en el momento que el libro del Mormón se autoproclama otro testamento, ¿qué está haciendo del primer testamento? ¿Qué está haciendo de la Biblia? Insuficiente, incompleto, de manera camuflada. La secta mormona quiere inyectar el pensamiento que ellos mayormente manejan. ¿Cuál? La Biblia no es suficiente, la Biblia no está completa. Dios tuvo que enviar otro mensajero, otro testamento, y con este último, que ellos lo dicen en el libro del Mormón, finalizó, complementó, hizo perfecta la revelación de Dios. ¡Wow! Qué semejante herejía, qué semejante engaño, ¿no? Hacen de la Biblia, de los 66 libros que tiene el cristianismo,
un testamento incompleto y por tanto insuficiente. Ahí nomás muchos tenemos que tener alerta, cuidado con esta secta. Ahora, veamos puntos claves acerca de esto. Veamos su origen escritural hablando del Libro del Mormón. El Libro del Mormón tiene por autor a José Smith, quien supuestamente recibió una revelación en tablillas de oro que también convenientemente se lo llevó el mismo Ángel Moroni, quien fue el que dio esta revelación a este hombre llamado José Smith. Pues nadie vio estas tablillas, ni hay un registro en la historia humana acerca de las tablillas, ¿no? Entonces, el Libro del Mormón fue escrito por este hombre, José Smith, que también es autor de esta secta que ya viene trabajando por muchos años en nuestro contexto humano, ¿no? Inciso B, el mensajero divino. El ángel y profeta Moroni, subraye eso o grabes ese nombre, el ángel y profeta Moroni fue quien dio esta revelación a este hombre llamado José Smith. Y el texto en Gálatas es claro. Recuerda lo que veíamos, el texto en el cual nos vamos a basar o vamos a apoyar para poder rebatir este tipo de enseñanzas acerca de un Nuevo Testamento. ¿Qué decía el apóstol Pablo en Gálatas? Si aún un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, el tal sea que anatema. El tal sea anatema. Ahora, es interesante notar que en la Biblia ningún ángel al servicio de Dios predicó el evangelio, tal cual como lo dice en la secta mormona. Según la secta mormona, fue el ángel Moroni, este ser divino para ellos, entre comillas, quien se le apareció a José Smith y le entregó tablillas de oro en las cuales estaba escrito este Nuevo Testamento, este nuevo evangelio, este nuevo libro que ellos lo han titulado el Libro del Mormón, haciéndole honor a su mediador, quien trajo el mensaje, en este caso el ángel y profeta Moroni. ¿Te das de cuenta? Pero uno se hace la pregunta y dice, ¿Dios utilizó ángeles para dar el evangelio? ¿Dios utilizó ángeles para dejar o revelar otro testamento? Cuando la secta mormona habla de que el Libro del Mormón es el complemento, es la perfección de la revelación de la Biblia, ¿qué están diciendo? Que el evangelio que presenta la Biblia no está completo. Por lo tanto, hay otro evangelio, hay otro mensaje, porque eso es lo que quieren hacer estas sectas mormonas. Recuerda el video que vimos anteriormente. Ahí la mujer que dice esta mujer, muy bien, te animamos a leer el Libro del Mormón, ahí encontrarás sabiduría, encontrarás a Jesucristo, encontrarás la verdadera palabra de Dios. ¿Te das de cuenta que desestiman la Biblia y colocan por altivez, en alto, en un pedestal muy alto? ¿Cuál? El Libro del Mormón. O sea que, en pocas palabras y de manera camuflada, te están dejando entender que ellos presentan otro evangelio y que este otro evangelio fue traído por un ángel llamado Moroni. Ahora, en la Biblia, ningún ángel al servicio de Dios predicó el evangelio de la fe en Dios. Pues vemos ángeles que ejercen castigo, como en el caso de Sodoma y Gomorra. Dios envió ángeles para imponer castigo. También vemos ángeles que luchan a favor del pueblo de Dios. En el caso de Israel, vemos Crónicas, vemos Josué, etcétera, donde vemos ángeles luchando junto al pueblo de Dios. También vemos ángeles interpretando sueños, el caso de Daniel, ¿no? Que el arcángel se le acerca y le da la interpretación del sueño, la visión que él había tenido, hablando de los sueños proféticos de Daniel, ¿no? También vemos ángeles que dan un mensaje de parte de Dios a ciertas personas específicamente, ¿no? Por ejemplo, el caso de María, ¿no? Cuando se le aparece el ángel y le dice que concebirá un hijo y llamará su nombre Jesús, etcétera. Y vemos también en la tumba de Jesús, cuando las mujeres van muy de mañana para poder colocar incienso
al cuerpo ya muerto de Jesús, vemos que los ángeles le dicen, ¿no? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo, ¿no? Entonces vemos ahí que Dios utiliza ángeles para dar un mensaje, para interpretar sueños, para luchar en favor de su pueblo, para ejercer castigos, pero no vemos a Dios enviando ángeles para que se predique el evangelio y mucho menos que dejen un testamento en tablillas o en piedras o cualquier otro objeto para que sirviese para dejar algo, ¿no? Ahora, es más, en Hechos capítulo 10, verso 1 al 6, pasa una escena muy particular. Repito, Hechos capítulo 10, verso 1 al 6, el caso peculiar entre Pedro y Cornelio. Déjamelo leerte, Hechos 10, 1 al 6. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba a él, entraba al lugar donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, le dijo, ¿qué es, Señor? Y el ángel le dijo, tus oraciones y tus limosnas han sido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Si traemos el pensamiento de la doctrina mormona, los cuales ellos dicen que el ángel Moroni predicó el evangelio a Smith, es más, le dejó tablillas para que pueda transcribirlo y dar la revelación al mundo entero, podríamos preguntarnos en esta escena de Hechos 10, 1 al 6, el caso de Pedro y Cornelio, si un ángel puede dar el mensaje, el evangelio y dejar el evangelio también, ¿por qué aquí este ángel no lo hizo? El caso de Cornelio es un caso particular que desmiente totalmente a la secta mormona, hablando del ángel Moroni entre comillas, porque Cornelio era un hombre piadoso, era un hombre que oraba constantemente, que daba limosnas, que tenía ese sentir de buscar a Dios. Y el ángel se le aparece porque lo único que faltaba a Cornelio era que se le predique el evangelio, era que se le predique la fe puesta en Cristo Jesús, es decir, el evangelio de Jesucristo. ¿Te das de cuenta? Entonces, el ángel se le aparece y qué raro, qué interesante que el ángel no le predicó. Si un ángel podía predicar el evangelio, podía dejar el evangelio de Jesucristo, ¿por qué él no lo hizo? ¿Por qué el ángel no le predicó? Porque solamente necesitaba eso Cornelio para ser salvo, para encontrar al Dios verdadero, para adscribirse a la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué el ángel no le predicó? ¿Qué pasó allí? Más al contrario, el ángel le dice, mira Cornelio, tú eres un hombre piadoso, un buen hombre, moralmente, tienes sujeta tu casa, buscas a Dios en oración, etc. Ahora manda a Jope, un lugar, y ahí pide que se traiga a Pedro, el apóstol, ¿no? Pide que él venga a tu hogar y él te dirá lo que tienes que hacer. Él te dirá el evangelio, él te predicará el evangelio. Qué interesante que el ángel no le predica ahí. Y mira lo que pasa en el verso 34. Pedro llega a la casa de Cornelio y escucha lo que dice. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y le hace justicia. Después del verso 35, Pedro predica el evangelio, le va a presentar a Jesucristo, al que vino, al que murió y resucitó al tercer día, y diría más adelante, a este Dios le colocó por encima o por juez de vivos y de muertos. ¿Te das cuenta de algo en esta historia? Que el ángel no predicó, más bien al contrario, el ángel le dijo, ve y trae a Pedro, él te va a predicar el evangelio. ¿Sabes por qué?
porque Dios no designó a ningún ángel para predicar el Evangelio de Jesucristo. Dios designó a hombres predicando el Evangelio de Jesucristo a otros hombres. Y es así como en toda generación, desde la primera existencia del cristianismo, en Pentecostés, hasta el día de hoy, son hombres predicando el Evangelio de Jesucristo. Dios no manda ángeles a cierta persona y les predica, no, son hombres transformando hombres. Y eso lo podemos ver en la vida de Jesús. Jesús, Dios hecho hombre, instituye 12 apóstoles, 12 discípulos, les predica el Evangelio para que estos 12 hombres prediquen a multitud de generación. Hombres predicando hombres, y es así como Dios instituyó, estipuló la locura de la predicación del Evangelio de Cristo. ¿Cómo? Hombres enseñando a otros hombres. No vemos ángeles. Mucho cuidado con eso. Atento a eso. Ahora, creo que ya es claro ahí entender que Dios no designó a ningún ángel a predicar el Evangelio y mucho menos a otro Evangelio. O, peor aún, mandándoles a instituir otro testamento. Qué grande error de la secta mormona. Punto número 3, inciso C. Su ingreso a la sociedad como libro. El libro del Mormón salió al mundo en 1830 aproximadamente, cuando Smith lo tradujo del inglés en Nueva York, y desde ahí se ha traducido en más de 100 idiomas y se han hecho copias más de 150 millones en todo el mundo. Ojo que estos no son datos actuales, pero vemos un auge del crecimiento de la denominación o de la enseñanza o doctrina que presenta el mormonismo. Desde su traducción en 1830, Smith lo saca al público, la gente empieza a creer, empieza a ser engañada por esta secta, por esta doctrina, y mucha gente ha creído en esta doctrina hasta el día de hoy, como tú lo estás pudiendo ver, ¿no? Entonces se ha traducido a muchos idiomas, se ha hecho muchas millones de copias en cada país, y no solo eso, también se ha levantado y edificado templos de los mormones, o conocidos como los santos de los últimos tiempos, ¿no? Ahora nos podemos ahí poner a pensar y colocar un punto muy pero muy grande ahí y decir, pero si el libro del Mormón sería la pieza final, el complemento pleno o la revelación total de Dios, ahí queda un vacío o muchas dudas, partiendo de la fecha 1830 que sale el libro. Entonces, preguntas como las siguientes nos dejan en una incógnita, en muchas cosas por resolver. Por ejemplo, ¿por qué Dios esperaría más de 1800 años para revelarlo al mundo? O sea, estuvimos más de 1800 años de historia humana del cristianismo sin esta suprema revelación. ¿Por qué se han hecho más de 4000 correcciones desde su publicación en 1830 hasta la fecha? Se han hecho más de 4000 correcciones. ¿No se supone que este libro es una revelación divina? ¿Por qué se han hecho tantas correcciones? La Biblia, por ejemplo, amados hermanos, tiene miles de manuscritos en diferentes siglos y hay evidencias de sus escritos en diferentes museos donde se puede ver los manuscritos de la Biblia. Y la pregunta es, ¿por qué del libro del Mormón, o por qué, si el libro del Mormón es tan importante y fue traducido de estas planchas que son importantes para la organización mormona, ¿por qué no se halló nunca evidencia de estas planchas o de estos manuscritos que el ángel Moroni dejó a Smith? Supuestamente para ellos estos manuscritos, esta plancha de oro o esta tablilla de oro en la cual Moroni escribió para que Smith lo pueda traducir, nunca se apareció. ¿Por qué? La respuesta de ellos es
porque Moroni se lo llevó. Por eso no hay evidencia histórica, arqueológica, no hay evidencia de que existió estas tablillas de oro que el ángel Moroni dejó a Smith. No las hay. Y la respuesta de ellos es que Moroni se los llevó, ¿no? Entonces ahí hay mucho por preguntar. Ahí también, ¿no? Queda un vacío grande. También diríamos que cuando Dios inspiró el Nuevo Testamento, este no contradijo en nada al Antiguo Testamento. Y eso lo sabemos los que estudiamos la palabra de Dios, los que tenemos por base inerrante las escrituras, sola escritura, los 66 libros. Cuando abrimos las páginas del Nuevo Testamento, vemos la inspiración de Dios, la revelación de Dios ahí, y lo comparamos o hacemos un estudio comparativo con el Antiguo Testamento, vemos ahí que no hay contradicción, que ambos se complementan perfectamente en pensamiento, en doctrina, en historia y en propósito. ¿Y sabes por qué sucede eso? Porque uno solamente es su autor, a diferencia del libro del Mormón. Y hablando de eso, la pregunta sería, ¿por qué razón el libro del Mormón no concuerda con la Biblia? ¿Por qué razón el libro del Mormón no tiene conexión, no tiene complemento con la Biblia? Más al contrario, se contradice. Y la pregunta ahí más fuerte sería, ¿acaso Dios puede contradecirse? Si la iglesia mormona, la secta mormona, afirma que el libro del Mormón es una revelación de Dios, ¿por qué hay contradicción? Y hay mucha contradicción en la Biblia, contra la Biblia. ¿Dios acaso se puede contradecir? Hermanos, ahí, por favor, pensemos, analicemos, razonemos acerca de esta secta. Tengan mucho cuidado. ¿Por qué el libro del Mormón se contradice? Y también con sus otros libros inspirados, y esto es lo más impresionante, porque no solamente la secta mormona tiene por igual o superior el libro del Mormón a la Biblia, sino que también añade al pensamiento filosófico doctrinal de la secta mormona varios libros de varios autores que en su mayoría son filósofos. Por ejemplo, Doctrinas y Pactos y La Perla de Gran Precio, que son escritos que los mormones lo tienen por primicia, ¿no? Que lo tienen en un pedestal, lo tienen por encima o igual también que la palabra o los 66 libros de la Biblia, ¿no? Pero si tú analizas tanto Doctrinas y Pactos, Perla de Gran Precio y otros escritos que incluso Smith tuvo y los padres, entre comillas, de esta iglesia o secta mormona, tú vas a ver mucha contradicción. De ahí que hubo más de 4,000 correcciones al libro de Mormón. Se corrigió muchas veces este libro. Muy bien. Entonces ahí vemos que hay una contradicción en el libro del Mormón. ¿Qué sentido, amados hermanos, amadas hermanas, qué sentido tiene anunciar el mensaje del libro del Mormón si al final una de sus grandes doctrinas torcidas es que buenos, malos, todos serán salvos e irán al paraíso? La secta mormona predica un evangelio universal. Todos van a ser salvos porque todos son hijos de Dios y Dios es tan grande en amor que al final todos van a ser salvos. Es más, le dicen que incluso Satanás va a ser salvo, que lo vamos a ver más adelante. Impresionante todo eso. Entonces, ¿qué sentido tendría predicar el mensaje del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento? ¿Y qué propósito, con qué fin sería predicar el evangelio del arrepentimiento y el evangelio también del juicio de parte de Dios futuro? ¿Te das de cuenta? Hay mucha contradicción hablando solamente del libro del Mormón. Ahora, el libro del Mormón pervierte el evangelio de Cristo. Repito, el libro del Mormón pervierte el evangelio de Cristo. Quiero llevarte nuevamente a Gálatas capítulo 1, versos 7 al 8 y recordarte lo que el apóstol escribió ahí. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, el tal sea anatema. ¿Por qué estamos tomando el texto de Gálatas y aplicándolo a nuestros días o a este estudio? ¿Sabes por qué? Porque en Galacia estaba pasando lo mismo y en este caso no eran mormones, sino eran judaizantes que estaban trayendo otro evangelio y que estaban pervirtiendo el evangelio que Pablo había predicado en Galacia, donde muchos de los gálatas se habían convertido al cristianismo. Estaban trayendo
pactos, promesas, etcétera, estaban trayendo el judaísmo y querían mezclarlo o añadirlo al cristianismo. Algo que hoy se está haciendo con esta secta mormona que está trayendo su doctrina mormona, sus enseñanzas mormonas, su fundamento mormón y lo están queriendo mezclar al cristianismo. Al solamente hecho de decir otro testamento, están queriendo incluir, inyectar sus pensamientos a la doctrina fundamental del cristianismo que se basa en los 66 libros, sola escritura. Cuando están haciendo eso, ¿qué están haciendo el evangelio? Quieren pervertirlo y Pablo lo dice, no hay otro evangelio, pero hay algunos que quieren perturbar, que los quieren confundir y quieren, dice, pervertir el evangelio. ¿Cómo? Trayendo enseñanzas que los van a confundir, trayendo doctrinas de hombres y trayendo o anunciando otro evangelio. Y Pablo dice, qué interesante que diga, si otro ángel, es más, él se va a incluir, ¿no? Si aún nosotros, hombres o ángeles, vienen y predican otro evangelio del que ya hemos predicado, el tal sea maldito, sea anatema, lo dice la palabra. Sea anatema, sea maldito. Cuidado con la secta mormona y con este tipo de influencias que está queriendo impactar en las redes sociales, colocando sus videos que muestran algo de inocencia, algo uno puede pensar y decir no tiene nada de malo, pero tengan mucho cuidado porque saben camuflar muy bien sus enseñanzas. Pero ¿de qué manera el libro del Mormón está pervirtiendo el verdadero evangelio de Cristo? Bueno, la respuesta sería que lo está haciendo con su falsa doctrina que ellos manejan y que también enseñan. Por ejemplo, ¿cuáles son las falsas doctrinas o enseñanzas que la secta mormona maneja? Vamos a colocar solamente ejemplos y vamos a decir lo siguiente, ¿ya? Por ejemplo, para ellos hay muchos dioses. Y en un futuro, escuche esto, en un futuro eterno, Dios nos hará dioses y tendremos nuestro propio mundo. Algo que la secta mormona enseña es que Dios nos ama tanto, Dios nos creó, que al final todos somos hijos de Dios y todos gobernaremos un mundo. Ellos nos hacen a nosotros la creación de Dios, también dioses en minúsculo, ¿no? Dioses menores también somos para la secta mormona. Y en un futuro, cuando todo pase, cuando lleguemos a la eternidad, Dios también nos dará otro universo, un mundo a nosotros para administrarlos. Es más, ellos piensan que este mundo está regido bajo un Dios, bajo uno de los muchos dioses que hay. Y que en esencia son productos o son hijos de el Dios eterno. Y escuche esto, también para ellos hay una madre Dios, ¿no? Un Dios varón y una Dios mujer, las cuales tuvieron muchos hijos. Y escuchen lo que voy a decir. Para ellos Jesús y también Satanás son hermanos. Son hermanos, increíble. Tengan mucho cuidado con este tipo de secta, ¿no? Porque en el fondo tienen enseñanzas que pervierten el verdadero evangelio. También ellos se bautizan por los muertos. ¿Sabía usted eso? Ellos se bautizan por los muertos. Para ellos el error que tienen es también que piensan que el bautismo es un símbolo de suma purificación, de suma limpieza, ¿no? Y cuando una persona muere sin bautizarse, lo que hacen ellos es bautizarse en lugar de esa persona que ha muerto, ¿no? Entonces, de esa manera están también dando purificación a ese cuerpo, que ellos saben muy bien que va a haber una resurrección también. Entonces, ellos hacen eso, se bautizan por muertos, por personas que no han podido alcanzar el bautismo en agua. ¡Wow! Cosa que completamente la Biblia no enseña, ¿no? El mormonismo también condena a otras religiones. Si tú le preguntas a un mormón, le dices, ¿y qué piensan de las demás sectas, de las demás organizaciones o de esta denominación que trae este tipo de doctrina? ¿Qué piensan de las demás? Y ellos te van a decir, no, todas son malditas, todas son equivocadas, nadie está en la verdad. Y qué interesante, porque para ellos, solo ellos tienen la verdad. Solo ellos tienen la revelación completa, el Antiguo Testamento y el libro del Mormón, que complementa, que perfecciona todo el mensaje de Dios, ¿no? Impresionante. También ellos creen en una salvación universal, como ya te lo mencioné, y también presentan a un Jesús diferente. Hay muchas enseñanzas del mormonismo que
realmente pervierte el evangelio claro y verdadero de Jesucristo reflejado en la Biblia, ¿no? Entonces, te he dado solamente una pequeña lista de las muchas enseñanzas que esta secta enseña. Si te gustaría a ti que haga una enseñanza hablando de su doctrina y cómo podemos contradecir, cómo podemos ver su refutación en la Biblia, ahí déjame en los comentarios para que podamos hacer una segunda parte de esta secta mormona y hablando netamente ya de su base doctrinal, ¿no? Amados hermanos, son tantas las falsas doctrinas que el mormonismo presenta, y lo curioso e interesante es que no tienen un estudio completo en sus páginas. Es interesante. Yo, hermanos, pude darme una vueltita ahí en su página para ver si por lo menos tenían un estudio completo acerca de Jesucristo, acerca del juicio final, acerca del milenio, acerca de la salvación incluso, pero no la tienen. Lo único que tienen son videos cortos, mensajes subliminales, mensajes que muestran amor, mensajes que muestran felicidad, mensajes de 1 minuto donde te dicen: ora al Señor, encuentra esa paz con el Señor, deja de estar estresado o desanimado o desalentado, ven y busca a Dios. O sea, siempre son videos cortos que te hablan del perdón, del amor, de la felicidad, etcétera. No hay prédicas completas, y ellos utilizan la siguiente manera: si quieres saber más, dicen, escríbenos o llámanos y un misionero se comunicará contigo. ¿Ve? Esa es la manera que captan ellos. Te das cuenta, son muy inteligentes y muy sagaces al momento de saber captar la atención y poder presentar después su doctrina. No la tienen abierta. Qué interesante, ¿no? Ahora, para no hacer largo este estudio, hermanos, porque solamente era un estudio corto para alertar al pueblo cristiano de que tenga mucho cuidado con este tipo de videos, es más, con la secta mormona. Quiero, hermanos, leer en otras versiones el texto de Gálatas capítulo 1, versos 7 al 8, donde decía que se pervierte el evangelio, ¿te acuerdas? Pero quiero que lo leamos en diferentes versiones para que usted pueda tener un poco más de claridad en lo que el apóstol Pablo quiere reflejar y cómo esto el día de hoy aplica a la secta mormona y a otras también. En la versión Nueva Traducción Viviente, están siguiendo un evangelio diferente, que aparenta ser de buena noticia. ¿Entiendes eso? Que aparenta ser de buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Dios. ¡Wow! Esta versión nos aclara un poco más el panorama. Están siguiendo otro evangelio, pero Pablo dice, no es que hay otro evangelio, sino que es un evangelio que aparenta ser bueno, que aparenta dar buena noticia, pero no lo es en absoluto, dice Pablo. Y eso es lo que está pasando hoy. Vemos en sus páginas muchos seguidores a los videos colocan amén, amén, compartir, pero tristemente hoy en día carecemos de una comunidad cristiana que sabe razonar y discernir entre lo que es bíblico y lo que no lo es. Carecemos o estamos en una generación cristiana donde a todo llaman amén. Ven mensajes bonitos, ven mensajes que te muestran un poquito del amor de Dios, de su paz, de su esperanza y amén, amén, compartir. Pero qué triste que muchos no pueden discernir el fondo y el trasfondo de muchos engaños que, como dice Pablo acá, aparentan ser buenos, pero en realidad no lo son. En realidad están distorsionando la verdad acerca de Jesucristo. La versión nueva versión internacional, dice aquí, nueva versión internacional, no es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren, escuche esto, tergiversar el evangelio de Jesucristo. ¡Wow! Hay individuos, dice Pablo, que están sembrando confusión. Tengan mucho cuidado. Y a través de eso que tergiversar el evangelio de Jesucristo. La versión Dios habla hoy dice lo siguiente: en realidad no hay otro evangelio. Lo que pasa es que algunos de ellos quieren perturbarlos a ustedes y quieren trastornar el evangelio de Jesucristo. Biblia, lenguaje actual. En realidad
No es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. Una versión más. Traducción lenguaje actual. En realidad no hay otro mensaje. Pero digo esto porque hay quienes quieren cambiar la buena noticia de Jesucristo y confundirlos a ustedes. Amados hermanos, no hay otro testamento de Jesucristo. No hay otro evangelio. Pónganse a pensar, amados hermanos. Tenemos un Dios de orden, un Dios que lo hace todo perfecto, agradable y en su tiempo. Si podríamos solamente pensar y darle el beneficio de la duda, decir, tal vez el libro del Mormón es otro testamento, tal vez sí es el complemento, pero ¿qué estaríamos haciendo del carácter de Dios? Lo estaríamos distorsionando, amados hermanos, porque pónganse a pensar esto. No es que Dios dice, mira, acaba el Apocalipsis con el apóstol Juan, ahí dice claramente, amén, se acaba ahí la Biblia, y 1800 años después, como que Dios diría, me he olvidado complementar, me he olvidado el mensaje final. Y me busco por ahí a un profeta, a un hombre llamado José Smith y le mando a mi ángel Moroni para que complemente. 1800 años después, cuando Juan cierra el Apocalipsis, cuando el canon se ha estipulado, cuando el cristianismo está basando su fe en la Biblia, en el canon que ya tenía, o sea, hay mucho por pensar. Y todo eso, ¿sabes en dónde cae? En el absurdo. Es un absurdo pensar que hay otro testamento, que hay otro evangelio, que hay otro mensaje de Jesucristo, que supuestamente, según los mormones, vino a Latinoamérica, de ahí empezó otro evangelio, etc. Es un absurdo, y Pablo dice, no hay otro mensaje, no hay otro testamento, no lo hay. Pero sí hay una cosa, que hombres o grupos que quieren perjudicar, cambiar, hacer dudar a ustedes quienes han recibido el verdadero evangelio. Amados hermanos, sola escritura, la revelación de Dios son los 66 libros y no necesitamos de un segundo canon, de un segundo libro, de un segundo testamento. No, sola escritura. Dios inspiró el Génesis hasta el Apocalipsis y el mismo Apocalipsis dice, nadie puede añadir a estas palabras. Dios cerró su palabra con Apocalipsis y no necesitamos ninguna revelación más. Dios ya ha hablado y lo tenemos en los 66 libros. Quiero finalizar con lo siguiente. Usted ha visto en estas versiones lo que las versiones dicen, hablando acerca de lo que Pablo vivía en ese tiempo en Galacia y lo que ahora también se está viviendo. La pregunta para usted, amado hermano o hermana que me está escuchando, es la siguiente. ¿Va a confiar en un testamento diferente? ¿En un libro diferente? ¿Va a confiar en un mensaje que distorsiona, que targiversa, que trastorna, que pervierte y que cambia el verdadero mensaje de Cristo? Amados, dejemos a un lado lo emocional. Dejemos a un lado lo filosófico o lo sentimental, porque estos videos, lo repito y lo admito también, son muy bien hechos, están muy bien editados. Claramente están hechos por alguien que sabe cómo captar, alguien que sí sabe vender marketing, publicidad. Y qué interesante porque tú vas a su página y dice veniracristo.org. Esto no es una iglesia, es una organización que capta personas. Y qué interesante porque los últimos años están añadiendo misioneros muy jóvenes. Quieren refrescar o traer una frescura a su mensaje y saben cómo camuflarlo muy bien. Amados, tengan cuidado, no lo bonito, no lo estético, no lo bien editado, no el video cortito, siempre es bueno. Sepan discernir lo que están escuchando y a lo que están diciendo, amén. Repito una vez más, dejemos el emocionalismo, el sentimentalismo y dejemos de guiarnos o de aprobar cosas que a nuestra vista parecen inofensivas. La verdad es que el evangelio verdadero de Cristo no se recibe por sentimiento, sino por convicción.
Somos creyentes y cristianos porque reconocemos que somos pecadores y que necesitamos de un Salvador, necesitamos de la vida eterna y necesitamos de que Dios en Cristo nos libre de la ira venidera. No todos somos hijos de Dios. Dios primordialmente, amados hermanos, no es que llenemos nuestro vacío interior, no es que si nos sentimos amor, Dios nos va a llenar de amor, nos va a dar una paz. No, principalmente la obra del Espíritu Santo es mostrarnos nuestro pecado, mostrarnos la justicia de Dios, mostrarnos el juicio de Dios y así poder caer en arrepentimiento y poder voltear nuestro rostro a Dios en humillación y decirle: Señor, perdóname porque soy pecador. Soy un hijo de desobediencia. No viví para ti. Acepto a tu Hijo Jesucristo por amor a ti y porque en sus llagas fuimos nosotros curados. El Evangelio no se presenta por emoción, no se le presenta por psicología, por argumentos. No, el Evangelio se presenta por convicción. Dios es el único creador eterno al que se le debe dar gloria y honor por los siglos de los siglos. Amén. ¿Te das de cuenta? Hay una gran diferencia entre la doctrina que presenta el mormonismo y la doctrina que presenta el cristianismo, así como hay un abismo tan grande entre la Biblia y el libro del Mormón. Amados, hasta aquí ha sido un placer. Hemos tratado de darles algo resumido, pero algo también tajante para que podamos abrir nuestros ojos. Tengan mucho cuidado, compartan este video a aquellas personas que están cayendo en esta red de esta secta, de esta organización mormona. Tengan mucho cuidado. Que la gracia, la paz y la misericordia abunden en vuestros corazones. Muchas bendiciones y sigamos proclamando el verdadero mensaje y haciendo defensa de la fe. Bendiciones.